Dios te bendiga. Este es tu servidor, Alexander Rodríguez, y es para mí un placer poder llegar a tu vida a través de este segmento, a través de este programa, a través de esta plataforma Jóvenes Indetenibles. Gloria a Jesús. Así que suscríbete si todavía no te has suscrito a este canal, dale a la campanita, activa las notificaciones para que esté al tanto de toda la programación. Vamos a tener programaciones diferentes, vamos a hacer debates, gloria a Jesús, y vamos a traer una palabra contundente para tu vida. Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a los que ya se suscribieron. Gloria a Jesús. Y así que prepárese porque hay una palabra de Dios para su vida. Hoy quiero compartir en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 25, gloria a Dios, una palabra que Dios puso en mí. Dice así la palabra del Señor. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, y el hombre de Dios, la vio de lejos y le dijo al criado Giesi, mira. Y ahí viene la tsunamita, y dice el verso 26, corre a recibirla y pregúntale cómo ella está, y cómo está su esposo y cómo está el niño. Y el criado fue, y ella le respondió, todo está bien. Pero luego fue a la montaña o al monte y se abrazó a los pies del hombre de Dios, y Giesi se acercó a ella con el propósito de apartarla. Pero el hombre de Dios intervino y le dijo, déjala, está muy angustiada. Y el Señor me ha ocultado lo que pasa y no me ha dicho nada. Que Dios bendiga su santa y su bendita palabra. Y la palabra que Dios puso en mí para compartirla contigo en esta hora, gloria a Jesús, vamos a ponerle como base o como tema, Dios no me ha dicho nada. Escuche esto, Dios no me ha dicho nada. Gloria a Jesús. Hay mucha gente que pueden pensar y decir, gloria a Jesús, que la voz de Dios ya se ha escaseado, que ya Dios no habla, y tomando este tema y decir que Dios no ha dicho nada, decir que la voz de Dios ya no hay. Incluso hay mucha gente que ya niega lo profético, que dice que ya los proféticos no existen, que ya eso, lo profético pasó. Yo entiendo que el ministerio profético está activo, son uno de los 5 ministerios que Dios dio a la iglesia. Dice la Biblia que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si algo estoy seguro y creo 100%, es que la voz de Dios nunca se ha escaseado. Siempre 24/7 Dios está hablando. Eso es algo que hay que tenerlo claro. Ahora bien, cuando digo Dios no me ha dicho nada, gloria a Jesús, y al leer lo que les pasa al profeta Eliseo, esto alertó mi espíritu y me hizo reflexionar y entender el por qué muchos profetas hoy en día tratan de complacer o de hablar cuando en realidad todavía Dios no le ha revelado el secreto o aquellos misterios ocultos. Yo sé que la Biblia dice que hay secretos y misterios que Dios se los revela a quien Él quiere. También sé que dice la Biblia que nada sucederá sin que antes Dios se los revele a sus siervos los profetas. Ahora bien, hay cosas que a veces Dios no quiere revelárnoslas por X o Y razón. ¿Y dónde está el problema? En que algunas veces nos llevamos de la presión de la gente, de la presión del que está al lado de nosotros, y queremos solamente, gloria a Jesús, darle una palabra cuando Dios no nos ha dicho qué palabra ni que hablemos ni siquiera. Entonces, las personas que operan en el nivel profético tienen que tener muchas cuentas con esto, porque yo entiendo que si tú eres profeta, Dios te va a hablar, pero todo el tiempo a veces Dios no te habla, a veces la voz de Dios sigue, la voz de Dios no se para, no se detiene, sigue hablando, pero hay veces que Dios oculta cosas para revelártela quizás más adelante o porque en su soberanía Dios no quiere decirla. Entonces, ¿qué yo debo de hacer como profeta? ¿Qué debo de hacer como hombre de Dios? ¿Qué debo hacer cuando alguien intente hablarme, decirme, Ale, yo quiero que tú me digas lo que Dios me ha dicho? Porque hoy en día está muy de moda que la gente llame a un hombre de Dios o llame a un profeta y le diga, mire, varón, yo siento que usted debe de profetizarme una palabra. Pero si hubiese sido así y realmente Dios le dijo a usted que yo tenía que profetizar esa palabra, antes de usted venir a donde el profeta o de usted ir a donde el profeta, usted supone que ese mismo sentir que usted tiene, Dios tuvo que poner la palabra en la boca del profeta. Entonces, hay profetas que se dejan llevar y alar por las tentaciones al hablar y al decir cosas que Dios no dijo.
Y hoy vemos personas que cayeron en una frustración porque dieron palabras o recibieron palabras de profetas que Dios no le ha hablado ni le ha dicho nada. Entonces, una cosa es que la voz de Dios siempre va a estar fluyendo. Una cosa es que la voz de Dios siempre va a estar en la tierra. Ahora bien, otra cosa es que tú la escuches o no. No sé si me doy a entender, o sea, la voz de Dios siempre va a seguir. Dios va a hablarle a su pueblo, Dios va a hablarle a su iglesia. Si no lo hace a través de ti, lo hará a través de otros. Ahora, la idea es, Dios te reveló algo, Dios no te reveló nada, pero la voz de Dios va a seguir. Si no te habla a ti, le habla a otro. Gloria a Dios, pero no siempre te va a hablar a ti, no siempre te va a dar una palabra para esas personas. Llega el momento que por la presión yo me puedo sentir tentados a decir, Dios dijo sin Dios haberlo dicho. Y hay que tener cuidado con eso. Y cuando yo leo la historia del profeta con relación a la mujer tsunamita, usted sabe la historia. La Biblia dice que la mujer tsunamita le dijo a su esposo, mi amor, yo quiero que hagamos un cuarto, una habitación, porque el profeta cada vez que viene se hospede, se quede aquí. Y dice la Biblia que construyeron una habitación para el profeta. Y cuando construyen la habitación, el profeta, muy agradecido, le dice a su criado, mira a ver qué le falta a la mujer tsunamita. Mira a ver qué le falta para que oremos, para hacer algo por ella. De manera agradecida, dice la Biblia que el profeta, el criado del profeta le dijo, ella no tiene hijo. Y dice la Biblia que él le dijo lo siguiente, dile a la mujer que el año que viene abrazará un hijo. Señores, Dios cumplió la palabra. Dios le dio el hijo a la mujer. Aleluya. Y algo que me sorprende es que ya el hijo creció. El profeta iba constantemente, cada vez que iba quizá a la ciudad, se quedaba en esa habitación. Fue construida para el profeta, pero llegó un momento que el hijo que Dios le dio a la mujer tsunamita, ese niño, dice la Biblia, que un día muere. Y cuando muere, ella lo va y lo acuesta en la habitación que le hizo el profeta, en la cama del profeta. Y mientras el profeta quizá estaba en otra ciudad, dice que ella corrió, aleluya, a donde estaba el profeta. Y justamente cuando llega, el profeta le dice a Giesi, mira, ahí viene la mujer tsunamita, pregúntale si algo le pasa. Y la Biblia dice que la respuesta de aquella mujer fue al criado, no me pasa nada, está todo bien. ¿Por qué la mujer tsunamita no le dijo al criado que su niño estaba muerto? Porque el criado no tenía que ver con esto. Quien le había dado la palabra profética era Eliseo. Y ella dijo, yo tengo que ir a donde el que me dio la palabra. Él es el responsable. Tengo que ir porque el profeta aquí simboliza a Dios. Tengo que ir a donde Dios. Tengo que ir a la persona clave. Tengo que ir al que me dijo que lo iba a hacer. Mi alma adora a Dios. Ese es el primer punto. Usted debe de ir al que le dio la palabra. Debe de ir directamente a Dios. Si Dios fue que lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora bien, la Biblia dice que cuando esta mujer ve al profeta, se tira a sus pies llorando, muy angustiada. Y algo que me impacta es que el profeta Eliseo dice lo siguiente. El criado viene para tratar de quitarla y el Eliseo le dice a su criado, no la quites, déjala tranquila. Porque esta mujer está angustiada, gloria a Dios, no sé lo que le pasa. Y Dios no me ha dicho nada. Esto me impacta y es ahí cuando leí esto que mi espíritu me sacudió. ¿Sabe por qué? Porque no es a cualquier profeta que Dios le ocultó algo. Esos nombres llamados Eliseo, esos nombres que en un momento determinado la Biblia señala, gloria a Jesús, que este hombre, dice la Biblia, que su criado se fue y corrió detrás de Naamán, aleluya, detrás de los regalos que podía darle aquel hombre cuando Dios lo sanó de la lepra que tenía. Y dice la Biblia que él le dijo a su criado, mi corazón no estaba allí, wow, profundo, cuando te vi que ese hombre se bajaba de su carro y te daba regalos para ti. O sea, en otra palabra, y el que ha leído la Biblia y sabe, entiende y dice, y puede ver que el profeta en ningún momento salió de su habitación. Nunca recibió a Naamán, nunca le dijo nada, ni siquiera fue y oró por él, solamente le mandó la palabra, nunca salió. Y ahora el criado se va detrás de Naamán y él le dice cuando llega, ¿acaso mi corazón no estaba allí cuando él te entregaba los regalos? O sea, era un profeta que operaba en el mundo espiritual a una dimensión tan profunda que no tenías que tomar un vehículo, un caballo, un camello, un medio de transporte del momento para llegar a un lugar, sino que estando en la posición que Dios lo había colocado, desde ahí este hombre podía ser traspuesto a cualquier parte porque operaba en la cuarta dimensión. Este hombre entendía el mundo espiritual, operaba en el mundo espiritual.
espiritual. ¿Y cómo es que un profeta de este nivel, gloria a Jesús, a este nivel espiritual que llegó el profeta Eliseo, cómo es que ahora Dios le oculta lo que está pasando con la mujer sunamita? Ahora tú me dices que es un profeta que está inventando, que es un profeta que está comenzando, que no sabe, que no tiene ningún fundamento, pero no es cualquier profeta. La Biblia dice que era el profeta Eliseo. Narra claro, y Eliseo mismo dice: Dios me ha ocultado los secretos, Dios me ha ocultado lo que le está pasando a esta mujer. Eso da una enseñanza poderosa y usted y yo tenemos que recibir esta enseñanza, y es que no todo el tiempo Dios te va a revelar los secretos ocultos. Usted no puede sentirse mal si un día Dios no le revela lo que está pasando con alguien. No se puede sentir mal si usted como profeta ora por alguien y orando Dios no te dice nada. Ahora, mi pregunta es, ¿va a inventar si Dios no te ha dicho nada? ¿Va a decir que Dios dijo sin Dios haber dicho nada? Te va, gloria a Jesús, a traer una palabra que quizá motive a la gente sin Dios haberte dicho nada. Pero entonces tú eres Dios. Tú entiendes que si Dios no te dice nada, tú lo puedes decir. No, señores. Nosotros tenemos que entender que llega un momento de que Dios nos quiere revelarte y no te lo revela. Tenemos que entender que llega un momento de que no sabemos. Pero ¿qué tanto le cuesta al hombre decir yo no sé? Esto es tremendo, Dios mío. ¿Qué tanto le cuesta al hombre? Yo creo que eso tiene que ver incluso hasta con la humildad. Reconocer. Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Si una cosa hago, dijo Pablo, y es que me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Pablo dijo eso es, o sea, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, usted tiene que entender que hay cosas que Dios no le va a revelar. Usted tiene que entender que hay cosas que no lo va a saber. Usted tiene que entender que hay cosas en la Biblia, revelaciones que Dios te la ha ocultado. Tiene que saber que hay cosas, gloria a Jesús, que Dios no la va a decir. Pero tiene que aceptar eso. Decirle: no sé. Alguien te pregunta, usted es un líder, y alguien le pregunta: pastor, ministro, evangelista, fulano, necesito que me diga esto de la Biblia. Mira a ver qué revelación tiene este asunto. Y usted se inventa una revelación. Sea honesto, diga: yo no sé. ¿Y cómo que tú no sabes? No sé, vamos a orar. Dios no me ha dicho nada. No me ha revelado nada. ¿Por qué tengo que hacer y sustituir? ¿Y por qué tengo que hablar cuando Dios no me dijo que hablara? Yo creo que este tema está adecuado para el momento. Yo creo que necesitamos filtrar las informaciones hoy en día. Necesitamos filtrar porque hay muchos profetas y hombres de Dios hablando sin Dios haberlo hablado. Y esto es lo que tiene el pueblo direccionado, o más bien en otra dirección. Esto es lo que tiene el pueblo desenfocado del propósito de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra del profeta, cuando viene de parte de Dios, nos alinea. Pero si no viene de parte de Dios, nos desenfoca del propósito de Dios. Entonces yo te pregunto, Eliseo, textualmente, en cualquier versión de la Biblia que tú leas, gloria a Jesús, el verso 27 del segundo libro de Reyes, capítulo 4, te vas a dar cuenta que él dice: Dios aún no me ha dicho qué le está pasando a esta mujer. Dios no me ha dicho qué le está pasando a esta mujer. Entonces, usted y yo debemos de aprender de la posición de Eliseo y saber que hay momentos que Dios nos va a revelar, pero hay momentos que Dios no nos va a revelar. Y esto no quiere decir que no sea profeta. Esto no quiere decir que esté en pecado. Esto no quiere decir que Dios se apartó de usted. Esto no quiere decir que ya usted no está buscando de Dios. No, simple y llanamente, Dios no te quiso revelar lo que está pasando. Ahora llega un momento que Dios te lo revela sin tú pedírselo. Llega un momento que Dios te abre los ojos espirituales y tú ves más allá de lo que ven los ojos normales. Llega un momento, gloria a Dios, que antes de que las cosas sucedan, Dios te la muestra. Pero llega un momento que aún las cosas pasando, tú no las sabes. Y nosotros tenemos que hacer lo siguiente y decir: no lo sé. No lo sé, no lo entiendo, no tengo la revelación, no sé. Si te llaman, te consultan, te hablan, te dicen algo: Ale, mira, fulano, es tal cosa, ¿qué tú entiendes de esto? Diga: no sé, si no sabes.
Pablo también habla y dice que nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe de tener. O sea, mantener una posición y decir, yo soy humano, no sé. Varón, ¿qué tú entiendes? Tiene una revelación nueva. Es que hay gente que está buscándole la quinta pata al gato cuando el gato nada más tiene 4. Buscando una supuesta ciencia y una supuesta revelación que no existe y no está. Porque queremos traer algo nuevo, porque el sistema nos ha llevado a querer llevar algo nuevo y hay algo profundo, algo que nadie lo haya dicho. No. Dese cuenta que nosotros fluimos si Dios quiere que fluamos. Nosotros vamos a ver si Dios quiere que veamos. Nosotros vamos a tener respuesta si Dios nos da la respuesta. Pero si Dios no me dice nada, yo no puedo hablar. Llegará el momento que si usted no toma esto en serio, va a confundir gente y querer agradar al hombre cuando en realidad debe de agradar a Dios. ¿Cómo es, señores? ¿Cómo es que un profeta al nivel de Eliseo dice, Dios no me ha dicho nada? Y la mujer tsunamita tiene que decirle qué es lo que está pasando. Porque Dios nunca le reveló a Eliseo qué es lo que pasaba con la mujer. Y ella le dijo que mi niño murió. Mi niño murió. Yo no te pedí hijo. Tú me diste un muchacho y murió. Wow, yo siento la presencia de Dios. Yo no te pedí. Y tú me diste uno. Dijiste que Dios me iba a dar un muchacho y me lo dio. Pero ahora murió. Dice la Biblia. El profeta Eliseo le dijo a su criado, corre, vete a donde está el muchacho y ponle, gloria a Jesús, el básculo y ponlo allí y profetiza sobre él. Toma, ponle esto, ponle mi manto, profetiza. Pero aún así, el muchacho no volvió de nuevo, siguió muerto. Y dice la Biblia que la mujer le dijo al profeta, no me voy si tú no te vas conmigo. Ven. Porque el caso es personal, el caso eres tú que lo tienes que resolver. Y dice la Biblia que el profeta vino y cuando entró a la habitación, el niño estaba muerto. Y cuando se oró y se tiró encima del niño, todavía el niño seguía muerto. Esto es terrible. El profeta se tira encima del muchacho, ora por el muchacho y dice la Biblia que siguió muerto. Luego se mueve en la habitación y vuelve de nuevo y se pone encima del muchacho y pone su boca con la boca del muchacho, pone su nariz con la nariz del muchacho, se acuesta encima de él. Y luego de eso, entonces dice la Biblia que volvió a la vida. El muchacho tomó calor y despertó, volvió a la vida, resucitó y se le entregó el criado, llévaselo a su madre. Tuvo que orar 2 veces para que Dios vuelva a la vida. Vuelva aquel muchacho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que aprender de esta historia? A decir, Dios no me ha dicho nada. Hoy hay gente que te llaman a uno como predicador. Yo sé que usted que está ahí también, si es un hombre de Dios, un predicador, también un líder, un pastor, también a veces lo pueden llamar a alguien y decirle, pastor, dígame, profetízame algo. Dios le dijo algo, dígamelo. Y usted, por complacer a la gente o yo, podemos entrar en un error de querer darle una palabra que Dios no dijo. No, la posición suya y mía es la siguiente, decirle, hermana, Dios a mí no me ha dicho nada. ¿Qué usted quiere que yo diga? Eso a mí me ha pasado. Yo recuerdo que estando en una iglesia, saliendo ya de predicar de un lugar, una persona viene y me agarra y me dice, ministro, dígame que hay una palabra que Dios le dijo. Dígame. Yo estoy esperando por usted una palabra que Dios me dé a través de usted. Dígame qué es lo que debo de hacer, qué cosa Dios le digo. Y yo miré a la hermana, dije, hermana, discúlpeme, pero Dios no me ha dicho nada todavía. Si Él me dice, yo la llamo. Si Él me dice, le mando un correo. Si Él me dice, se lo mando por cualquier medio, pero les de seguro que si Dios me da la palabra, yo se la voy a decir. Si yo no hubiese tomado esta posición en ese momento y me pongo a inventar palabras, estoy propinco, número 1, a quedar mal como hombre de Dios. Número 2, estoy propinco a declarar cosas cuando Dios no quiera. Estoy propinco a bendecir a alguien cuando Dios lo que quiere es, gloria a Jesús, corregirlo. Estoy propinco a declarar maldición cuando Dios lo que quiere es bendecirlo. No podemos inventar. No podemos inventarnos palabras. Cuando usted no encuentre qué hablar, mejor no hable.
Cuando usted no encuentre qué decir, mejor no diga nada. Porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, ella misma trae el cumplimiento. Pero la palabra que usted da, usted será responsable de esa palabra. Y hoy yo lo animo a usted a que usted entienda, gloria a Jesús, que no todo el tiempo Dios a usted le va a revelar sus secretos. Llega un momento que Dios no te va a revelar. Por eso no significa que esté en pecado. Llega un momento que Dios no te va a decir nada. Lo hizo con el profeta Eliseo. Llega un momento que tendrás que escuchar que alguien te diga lo que le está pasando para saber cómo actuar. Y llegará un momento donde no te dirán nada y Dios te revelará, te va a revelar la vida de esa persona. Porque yo creo en el nivel de revelación. Yo creo en lo profético. Yo creo que Dios revela lo oculto, como dice el libro de Daniel, lo profundo y lo escondido. Yo creo que Dios hace eso. Yo creo que Dios revela el sueño y también la interpretación. Yo creo en eso. Pero también creo que hay días, hay momentos que Dios no quiere revelarnos nada. Y hay que aceptar eso, porque es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios en función, donde Dios dice, no te voy a revelar, no quiero que sepas, solamente ora. Y es lo que nos resta a nosotros, orar. Y de seguro que las cosas cambian. De seguro que si caminamos así, el día que que el día que podamos abrir nuestra boca, las cosas se van a cumplir, porque la vamos a abrir cuando Dios quiere que la abramos. Vamos a hablar el día que Dios quiere que abramos, pero hay días que hay que callar. Entonces usted como hombre de Dios tiene que saber que hay días que tiene que callar y hay días que tendrá que hablar. ¿Cuándo y dónde debo de hablar? ¿Cuándo y dónde debo de hablar? Justamente la respuesta brillante para esta pregunta es a donde reciba la palabra o a donde Dios te diga que hable. No te la invente. No hay un espacio donde Dios te dice aquí, allí, allá. Hay veces que Dios te habla en un lugar, a otro le habla en otro. Hay veces que según tú entiendas, según tu dirección con Dios, según tu comunión con Dios, Dios te va a hablar. Pero debe de hablar en el momento que Dios te diga. Porque yo entendí algo. Yo entiendo y entendí por las escrituras que una palabra fuera de tiempo es una maldición. Escuche esto, una palabra de Dios fuera de su tiempo, de su temporada, de su cairo, se puede convertir en una piedra de tropiezo, se puede convertir en una maldición. Y si es una palabra que viene de Dios, gloria a Jesús, y usted la da en el tiempo y en la temporada correcta, entonces es de bendición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la misma palabra que bendice a uno, puedes maldecir a otro. La misma palabra, si tú la das en el tiempo correcto, es de bendición. Pero si la das en un tiempo que no es adecuado, se convierte en maldición. Y lo vemos en la Biblia, en el maná, cuando cae el maná al pueblo de Israel en el desierto. Dice la Biblia que hoy el maná estaba bueno, se podía comer, pero ya fuera de su temporada, fuera de su tiempo, mañana ya el maná de hoy estaba dañado. No servía para el día de mañana. Lo vemos en la Biblia. Y el maná o el pan en la Biblia tipifica la palabra del Señor. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, está diciendo yo soy la palabra que descendió del cielo. Yo soy la palabra. El pan, el maná simboliza la palabra de Dios. Entonces una palabra fuera de su tiempo y de su temporada puede servir de maldición. Porque un maná dañado lo que puede es corromperte y dañarte y dañar tu estómago. Una comida fuera de tiempo, una comida empulchada, una comida dañada te puede dar un parásito y hasta morir, hacerte morir. Entonces, el maná o la comida o el pan de Dios o la palabra de Dios tiene que ser dada. ¿Cuándo? En el momento que Dios la da. ¿Dónde? En el lugar donde Dios la establece. Es ahí que va a ser funcional. Es lo mismo que un hombre que Dios llama para una posición y ese hombre abandona esa posición. Ese hombre, aunque cargue palabra, aunque cargue ciencia, aunque cargue revelación, si abandonó la posición de Dios, no va a ser efectivo en lo que Dios le dijo. Porque te llamaron para un propósito, te llamaron con una asignación, te llamaron en una posición y tú te moviste del lugar. Entonces eso pasa. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que saber cuándo Dios te dice algo, dónde debe de hablar, cuándo debo de hablar esa palabra, porque debo de darla en el momento correcto, en el tiempo correcto. Eliseo sabía en qué momento debía de actuar. Eliseo sabía, ahora es el momento de ir. Y dice que se fue con la tsunamita y Dios hizo el milagro en su hijo.
Aunque Dios no le reveló nada, la mujer tuvo que decirle cuál era el problema. Entonces Eliseo, bueno, vamos allá. Y oró 2 veces, hizo lo que tenía que hacer como hombre de Dios, pidió a Dios, le rogó a Dios. Entonces Dios le volvió la vida al muchacho. Va a llegar un momento que Dios no te va a decir nada y usted tendrá que cerrar la boca y no hablar. Y va a llegar el momento que Dios te va a decir, habla, y usted va a tener que abrir la boca aunque no quiera y hablar. Y aunque la palabra no te agrade, tendrás que darla. Así que usted que está ahí, reflexione y entienda que no todo el tiempo tiene que hablar, sino solo hable cuando Dios le diga que hable. Cuando Dios no le diga que hable, cierre la boca o cerremos la boca porque algo Dios nos quiere mostrar o algo Dios quiere hacer. No se deje llevar de nadie. No profetice donde Dios le dijo que no profetizara. No declares bendición a donde Dios no le ha dicho que hay bendición. No se deje llevar del sistema y de la presión del grupo, sino hable cuando Dios le diga que hable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito, suscríbete al canal porque yo sé que va a ser de bendición. Gracias por seguirnos y que la paz de Dios esté contigo y prepárate para un segmento más similar a este. Muchas bendiciones.